Hace 3 meses recibí una llamada por teléfono de mi sobrina. Estaba preocupada por su mamá, o sea, mi hermana. Mi sobrina tiene 23 años y ahora vive lejos de casa por el trabajo. Ella está muy cerca de su mamá y antes hablaban por teléfono por lo menos 4 o 5 veces cada semana. Pero me dijo que su mamá había cambiado un montón en los últimos 6 meses. Empezaron a hablar menos y menos, y ahora ya no contesta el teléfono. Mi hermana se divorció hace poco y vive sola. Mi sobrina le pidió a su papá que fuera a checar cómo estaba, pero cuando él fue a la casa, ella se metió y se escondió adentro, negándose a abrir la puerta y hablar con él. Así que me pidió que yo fuera a checarla, porque yo solo estoy a un par de horas. Me subí al coche y manejé para allá. Intenté llamarla varias veces mientras iba, pero las llamadas se iban directo al buzón de voz. Cuando llegué a su casa ya era de noche, todavía no estaba oscuro, pero el sol se estaba poniendo. Toqué puertas y ventanas, pero no contestó nadie. Me fui al porche de al lado y probé la puerta de atrás. Estaba abierta. Entré llamándola por su nombre. Nada. La casa estaba oscura y silenciosa. No vi nada fuera de lugar. Entré a todas las habitaciones y seguí llamándola por su nombre. Todo estaba impecable y limpio. La cama no parecía de alguien que hubiera dormido ahí. El teléfono estaba en la barra de la cocina y estaba apagado. Su bolso estaba al lado. Todos sus documentos estaban ahí, la licencia de conducir, la tarjeta de identidad, el pasaporte y las tarjetas de crédito. Fue cuando empecé a sentir que algo andaba mal. Abrí la nevera. Excepto 2 botellas de agua, no había nada. No había comida en la casa, ni siquiera azúcar. Solo agua y café. En el fregadero había un vaso con agua y una taza de café. O sea, hacía un buen rato que no comía en casa. También faltaba el carro del garaje. Además, ella tenía una oficina chiquita dentro de la casa. Ahí estaba lo mismo. Todo parecía normal. En uno de los cajones encontré unas cuantas recetas. Las recetas de los últimos 7 u 8 meses solo decían agua y café. También encontré sus libretas diarios. Me senté en su escritorio y abrí el diario más reciente. Algunas páginas eran dibujos de personas que yo no conocía. Leí las páginas buscando algo que tuviera sentido. Mi hermana es escritora y periodista. La última entrada de un trabajo parecía que era casi un año atrás. Y tenía que ver con viajar por todo el Medio Oriente, Irán, Líbano, Egipto, Arabia e Israel. Esa entrada era bien confusa. Sonaba más a novela que a algo que le hubiera pasado a ella. Entrada de diario 7 de junio. Hoy, caminando sola por unas ruinas viejas, escuché una voz que me llamaba, Samantha. Recógeme. Me asusté. Miré alrededor y no había nadie. Había gente, sí, pero estaban demasiado lejos como para siquiera escuchar cómo hablaban. Di unos pasos más y la voz volvió a hablar, abajo, Sam. Recógeme. Me brincó el susto. Solo mi hermano todavía me llama Sam. Miré al suelo. No vi nada. Solo piedras sueltas en el pavimento viejo. Me acerqué despacio, mirando al piso. La voz venía desde abajo. Entre esas piedras había una más oscura y más lisa, distinta a todas las demás que eran amarillas. Me acerqué y la moví con el pie. La empujé un poco y nada, solo una piedra. Pero no del todo, porque la voz volvió a hablar, sí, Sam. Ya me encontraste. Recógeme y te contaré un secreto. Una historia secreta. Pensé que estaba soñando. Pero bajé despacio y la levanté. Era del tamaño del puño de un niño. Era gris y tenía unas líneas rojas delgadas. Pero en cuanto la tuve en la mano se acabó toda esa sensación rara. La metí en mi bolsa y me la llevé conmigo. Después de leer esa entrada me quedé bastante confundida. No sonaba como algo que ella haría, más bien como si fuera de uno de sus libros. Le llamé a mi sobrina y le conté lo que encontré, pero no le dije nada de lo que había leído en el diario. Ella decidió irse en el primer vuelo de regreso a casa.
Le dije que esperara unos días, yo ya estaba ahí y iba a buscar a su mamá. Después llamé a la policía y presenté una denuncia de persona desaparecida. Vinieron a la casa y revisaron por todos lados. La policía creyó que ella solo se había ido a algún lugar y se le había olvidado todo en casa, y que seguramente volvería pronto. Le reportaron su carro en una alerta a vuelo y se fueron. Me dijeron que me quedara en casa esperándola hasta el día siguiente, y acepté. Cuando se fueron, agarré el diario e intenté averiguar más sobre lo que le estaba pasando en la vida. Entrada del diario 13 de junio. Hace 2 días regresé del viaje de trabajo. Fue bueno. Pero me preocupaba la voz que escuché. Así que cuando regresé fui a un médico para que me hicieran una resonancia magnética. Los resultados salieron normales, no había nada mal con mi cerebro. De todos modos, me llevé esa piedra de regreso a casa. No sé por qué. Eso está bien, dije. Me alivió que no tuviera nada mal en el cerebro. Miré alrededor. Esa casa era tan silenciosa que podía escuchar mi corazón. Entrada del diario 15 de junio. Estoy asustada. Esta mañana estaba en mi escritorio enviándole el borrador final a mi jefe. Volví a escuchar la voz llamándome, Sam. Se me heló la columna. Empecé a temblar. La voz seguía llamándome. Me levanté y fui tras ella. Ni siquiera sabía dónde había dejado la piedra la última vez. Pero la piedra sabía, estoy en la ventana donde me dejaste para cuidar tu jardín. Agarré un cuchillo de la barra de la cocina y caminé despacio hacia mi habitación. Pensaba, no puede ser que esa piedra esté hablando, tiene que haber alguien más en la casa. Pero no había nadie, solo esa piedra. Brillaba de una forma extraña, como en un sueño. Luego volvió a hablar, recógeme. Tengo un montón de historias para contarte. Respiré hondo y agarré la piedra. Estaba caliente, se sentía lisa y no se sentía tan pesada como debería. Caminé de regreso a la sala y me senté con la piedra en la mano. Entonces la piedra me dijo que su nombre es Atalla y he visto muchas ciudades enterradas bajo la arena. Me he puesto muchos nombres. He visto todos los amaneceres del mundo. Era súper raro escuchar que una piedra hablara, pero su voz era tan tranquila y tan inocente. Seguro me dormí, porque me desperté con el diario en la mano, sentada en el sofá. Mi teléfono vibraba sobre la mesa. Era mi sobrina. Necesitaba desesperadamente escuchar algo bueno. La calmé y le dije que iba a encontrar a su mamá. Me fui manejando a la estación de policía y hablé con un detective. Estaban buscando activamente a su mamá y también su coche. Después manejé al parque donde ella solía trotar. Caminé por todos los senderos y revisé todos los arbustos, pero no encontré nada. Después agarré algo para desayunar y regresé a la casa de mi hermana. Entre más tiempo pasaba, más inquieta me ponía. La casa tenía persianas pesadas en las ventanas y eso no era normal en ella. Salí y hablé con varios vecinos. No la habían visto mucho en los últimos meses, ni tampoco habían visto las luces prendidas de noche. Uno de los vecinos se ofreció a revisar su cámara, con la esperanza de encontrar algo útil. ¿Y si encontramos? Ahí estaba, pero era diferente. Llevaba un vestido blanco de verano, el cabello negro y largo, y se veía un poquito más delgada. Nunca usaba vestidos y se arreglaba el pelo desde la secundaria. A veces se lo veía rojo, otras rubio. Cuando la vi, recordé cómo se veía cuando éramos niñas. Ya no pude aguantarme, se me llenaron los ojos de lágrimas y me desplomé en el piso. El vecino me tocó el hombro. Va a estar bien, la vamos a encontrar. Me levanté y me limpié la cara. A las 4:25 el coche salió del garaje. La puerta del garaje se cerró detrás de él, pero el coche no se fue durante casi 10 minutos. Luego ella se bajó del asiento del conductor y se dio vuelta, mirando la casa durante unos minutos. Volvió a subirse al coche y unos minutos después la puerta del garaje se abrió otra vez. Salió y corrió hacia adentro de la casa. Traía algo en la mano, algo blanco. Pero cuando volvió a salir, ya no lo tenía.
Se subió al coche y se fue. Seguro que me faltó ver algo en el garaje. Esa cosa blanca que llevaba tenía que estar ahí. Le agradecí al vecino y corrí de regreso a la casa, directo al garaje. Andaba buscando por todos lados como loca y no la encontraba. Pero sí estaba. Encima de unas cajas, había un papel blanco. Lo agarré y lo desdoblé con las manos temblando, llena de adrenalina. Sé que esto no tiene sentido. Dejarle una carta a alguien que en realidad nunca estuvo. Pero si estás leyendo esto, probablemente me estás extrañando. Por favor, no. Lo leí otra vez. Alguien que en realidad nunca estuvo. Me dije a mí misma que ella no se refería a eso. No podía ser. Pero mientras más tiempo estuve ahí, menos segura me sentía. Y aún así, se tomó el tiempo de dejar esto atrás para alguien a quien ella creía que no existía. Me enojé. Parte de mí empezó a sentir que estaba en una pesadilla que duraba más de lo que debería. Me fui y agarré el diario. ¿Tiene que estar la respuesta? ¿Qué le había dicho esa piedra? Entrada del diario 27 de junio. Ya no pasa casi nada. Cuido mis flores. Hablé con Sara. Pero la piedra está callada. Como que extraño sus historias. Entrada del diario 29 de junio. Ataya habló otra vez hoy. Ya está de regreso. Yo estaba haciendo mi café y la escuché. Hola, Sam. ¿Estás ahí? Sentí algo de alegría, no sé por qué, solo por escuchar una voz que no fuera la mía. Sí. Estoy aquí. Corrí y la levanté de la mesa de café. ¿Cómo estás, Sam? Te he extrañado. Me tomó por sorpresa. Yo también te he extrañado. Me encantan tus historias. Qué bonito escuchar eso, Sam. ¿Hice algo mal, Ataya? ¿Por qué no hablaste conmigo por tanto tiempo? Sí hablé, Sam. Pero tú no podías escucharme. ¿Qué? Eso no es posible, Ataya. Estoy solo aquí todos los días, sin que nada me moleste. Te llevé conmigo a todos lados. Pero tú estabas callada. Ya sé que lo hiciste. Pero no es por eso que no puedes escucharme cuando te hablo. Entonces, ¿por qué? Le pregunté. Porque de este mundo, Sam. No entendí lo que estaba diciendo. Se sentía raro. ¿A qué te refieres, este mundo? Bueno, hay más mundos aquí. Pero no están hechos para que todo el mundo los vea. ¿Y para quiénes son? Para unos cuantos nada más. Solo fue una pequeña casualidad que pudieras escucharme llamándote aquel día. ¿Cómo que casualidad? Porque ayer no te escuché, o anteayer. No me escuchaste porque estaba lleno de este mundo. La comida de este mundo es veneno para los otros mundos. Veneno. Sí. Entre más comida te das aquí, más te alejas de los otros. Ahora sí puedes escucharme solo porque la última vez que comiste fue ayer por la mañana. Me detuve unos momentos, intentando acordarme. Tenía razón. Mi última comida había sido hace más de 24 horas. Si como menos, ¿te voy a escuchar más? Exacto. Pero si no como, ¿me voy a morir de hambre? No. Solo en caso de que no te alimentes en el otro mundo. Esto fue demasiado inquietante. Mi hermana tuvo que haberse vuelto loca. Se hablaba con una piedra y se estaba dejando de comer. Por eso se veía tan delgada en ese vídeo. Leí su diario hasta que me dormí, y cuando me desperté seguí otra vez. Se había quedado atrapada en una historia absurda y no pidió ayuda. Tenía que haberse vuelto loca. Pasaron 2 días. La policía no tenía nada nuevo, y el ánimo de mi sobrina estaba por el suelo. Me desperté y fui a darme una ducha. Cuando salí de la ducha escuché una voz que me llamaba. Tenía que ser mi cabeza, pensé. Pero unos segundos después la escuché otra vez. Dean. La pude escuchar clarita. Alguien me estaba llamando por mi nombre. Agarré una toalla y me la até encima y salí del baño. Sí. Estoy aquí. Soy Dean, ¿dónde estás? Sé quién eres.
Nomás ven aquí. La voz venía de mi lado izquierdo. El cuarto de mi hermana. Caminé por el pasillo rápido y abrí la puerta. No había nadie. ¿Dónde estás? Muéstrate, grité. Estoy aquí mismo, Dean. En la ventana. Y tengo un montón de historias para contarte.